Vamos a ver el manejo de transacciones en base de datos. Para ello vamos a retornar a nuestro ejemplo de videos anteriores. Este que tenemos acá. Y vamos a hacerlo con dos tablas. Esta que tenemos aquí y esta. Solamente para el conjunto de estas dos. Vemos que la primera simplemente utiliza un nombre para el tipo de dispositivo y la segunda necesita un nombre para el dispositivo y un tipo de dispositivo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo de tal forma que con un solo payload vamos a cargar el tipo de dispositivo si no existe y por ende seguimos creando el registro en dispositivos. Es decir, crearíamos dos registros, uno en esa tabla y el otro en esa tabla. Y vamos creando primero este, después este para cumplir la relación entre las dos tablas, como lo podemos ver aquí. Ya tenemos el ejemplo listo, lo que simplemente vamos a explicar es cómo funciona. Bueno, y hay que tener en cuenta algo. Este campo para esta tabla tiene una restricción de unicidad igual que acá, es decir que el registro no se puede repetir. Si vemos acá, tipos de dispositivos, si yo intento ingresar otro con este mismo nombre, pues no me va a dejar. Y si intento, acá está la otra tabla la tenemos vacía. Y lo mismo va a pasar en esta, donde si ingreso otro registro con este mismo nombre, system name, pues me tiene que retornar un error. Vamos a ver su funcionalidad y después veremos cómo, cómo, cómo opera cómo se hizo la implementación de este problema. Vamos a este endpoint que ya habíamos visto en un ejemplo pasado, pero lo vimos fue con esta operación. Ahora vamos a ver esta que está acá. Y al igual que el ejemplo del video anterior, no hay ningún formulario para ese servicio. Vemos que está vacío. Simplemente vamos a llamar este servicio, este acá, por su interfaz en Swagger. Vamos a utilizar este. Y esto es nuevo. Esto es un payload en JSON. En vez de estar poniendo campos, pues puedo poner simplemente una variable de este tipo que a su vez pues va a contener dos variables, una llamada system name y la otra que se llama device type. Voy a probarlo. Entonces lo que voy a crear es, primero, device type va a corresponder al registro para este, vemos que no existe, voy a poner uno nuevo, y finalmente system name corresponde al registro en esta tabla. Vamos a poner uno llamado de la siguiente forma, y el registro se va a llamar muy bien. Ahorita voy a darle ejecutar y observen la respuesta. Ya explico qué es la respuesta. Apenas veamos la implementación. Ahorita miremos las tablas que pasó. Si recargo esta tabla, tenemos un nuevo tipo de dispositivo. Y si voy a dispositivos, tenemos un nuevo dispositivo de este tipo, 19, que corresponde a este de acá. Ahora, si yo cambio solamente X2 y le doy ejecutar, obtengo esta respuesta y vamos a ver qué pasó en la base de datos.
Este registro ya existe, por lo tanto no me debe crear uno nuevo. Voy a recargarlo. Vemos que no lo ha creado. Lo que hace él es verificar si el registro existe. Si no existe, entonces lo crea. Y si voy a dispositivos, si tiene que haber un nuevo dispositivo. Aquí está, X2. Bien. Voy a ejecutar el mismo ejemplo, ahora con X3. Hacemos el reload, funciona. Vemos que acá sigue estando solamente este registro. Vamos a cambiarlo ahorita por X4 y vamos a cambiar eso por esto, mswin. Voy a ejecutarlo. Ahora debería haberme creado un registro en device type y otro registro en devices. Veamos a ver. Acá está el nuevo registro. Y acá está el nuevo registro. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que no se puede repetir un dispositivo con el mismo nombre. Voy a dejar este device type así como está, pero a este pongámosle, pues podría volverle a poner el mismo, pero voy a ponerle X1 que sabemos que existe y voy a darle ejecutar y observen lo que tengo acá. Me saca un error de la llave, está duplicada y vemos acá en base de datos que no pasó nada, lo cual es correcto. ¿Qué pasaría si le doy un nuevo dispositivo así, que no existe, y le doy a ejecutar? Pues en teoría se reventó al tratar de hacer esto, pero este primero lo debería hacer. Veamos qué pasó. En devices no hay nada más. Y acá tampoco, pero ¿por qué ocurrió esto? No debería haber creado esto. Precisamente para eso son las transacciones, para darle consistencia a los datos. Es decir, él intentó ingresar este registro y en teoría debió funcionar, pero cuando trató de ingresar este registro y vio que no pudo, entonces el registro anterior no debió haber quedado porque quedó mi información inconsistente. Esto es una transacción. ¿Cómo se hace en HANU? Bien, veamos parte por parte. Primero, estamos en Devices, voy a dar clic acá y lo que estoy acá haciendo es declarar una variable Device Type. Sencillo. Después, esto es nuevo, creo un payload, pero en formato JSON. Y para esto simplemente lo que tengo que hacer es dar el nombre de la variable que quiero que almacene y sus respectivos campos, como están acá. Esto simplemente es un ejemplo. Cuando se escribe el ejemplo, se hace clic en validar y entonces obtenemos esta etiqueta, esta pestaña. Y esta pestaña me dice, ok, usted ahora tiene una variable llamada de esta forma que es una cadena y acá yo puedo ponerle una descripción. Va a tener una variable llamada de esta forma que también es una cadena y una descripción para ella. Acá le puedo decir si puede ser nulos o no. Por lo menos en ese caso ambos deberían ser obligatorios. Le voy a dar save, validate, ahí estamos. ¿De dónde salió esto? Este device type corresponde a este campo, perdón, a este. Y system name corresponde a este. Entonces, ¿cómo se hace esto? Simplemente se pone un JSON válido, se le da a validar y el sistema va a calcular las variables que corresponden, se las va a mostrar acá por referencia y el valor, o sea, el tipo de variable que es. Una vez tenemos esto, abrimos nuestra conexión a base de datos y observen esto. Le estoy diciendo que no use el autocommit. Esto es importante porque si esta opción está seleccionada, lo que hubiese pasado en este caso es que él
al tratar de crear este registro, lo hubiera hecho sin problema y cuando crea este, pues va a sacar un error, pero el registro que creó en device type sí va a ser permanente, ya que con esta opción se le está diciendo que cada vez que ejecute la transacción con la base de datos le haga commit. Eso es lo que quiere decir el autocommit. Por eso lo tenemos deshabilitado. Ahora, ¿qué hacemos? Ejecutamos una sentencia SQL para verificar si device type existe o no. Y el resultado de esto lo vamos a poner en esta variable, device type JSON. Tengamos en cuenta esta variable de device type ID que tengo acá, ya les voy a mostrar por qué. Ahora ejecuto un código de bloque para calcular el primer registro. Recuerden que siempre que hago un select, él me va a retornar es con una lista de datos. Yo sé que solamente hay uno, pero necesito obtener el primer registro de esa lista. Entonces con esto lo estoy obteniendo, la está almacenando en la misma variable y finalmente estoy estoy verificando si realmente existe, si hay un ID en este JSON que retorné. Si existe un ID, quiere decir, bueno, ¿y de dónde sale ese ID? Pues claro, de aquí, ID, exacto. Si existe, quiere decir que sí existe un registro y por lo tanto lo único que voy a hacer es asignarle ese ID a device type ID. Eso es todo. Si no existe ese registro, entonces lo que voy a hacer ahora es ejecutar una sentencia para ingresar ese registro y acá observen la variable que estoy utilizando, la que se definió en el JSON que tenemos acá arriba. Y esta es la variable que estaría ingresando el usuario. Después de eso, cuando haga la inserción de ese registro me va a retornar esta columna PK1 que corresponde a la llave primaria creada después de hacer la inserción del registro. Esto solamente funciona para tablas que tengan su llave primaria como un autonumérico, que es el caso de estas tablas que estamos haciendo. ¿Qué pasa si la llave es compuesta? Pues tendría que crear yo una variable por cada una de las llaves que él generaría. Por ejemplo, si yo le pongo acá más abajo una llave llamada test ID es igual a device-type-json.getIn y el campo sería pk2 para la siguiente llave, pk3 para la siguiente llave, pk4 para la siguiente llave, etcétera, etcétera. Eso es cuando hay llaves compuestas. Cuando se está retornando una sola llave, es decir, una llave correspondiente a una columna, entonces hacemos referencia a esa columna de esta forma. Es por esta razón que cuando estamos ingresando el registro, por ejemplo, acá cambiamos esto y pongámosle X6, que creo que no lo tenemos, y lo voy a ejecutar, observen que me está retornando acá PK1. Quiere decir que esa fue la llave que se me generó de la inserción, pero aunque la vemos acá, esta no es correspondiente a esta tabla, sino a la tabla devices. Esto simplemente es para explicar qué pasa. Entonces, ingresa el registro en device types y ahora finalmente ya salí del bloque, observen, tengo el bloque, lo tengo desde esta forma, ya salí de ese bloque, ya salí del if else, vamos cerrando estos otros. Bien, ya salí del bloque y ahora sí creo un registro en la tabla devices. Entonces le pongo systemName que corresponde a la variable, bueno, la cadena ingresada por el usuario en el JSON y deviceType a la variable que yo había generado, a la cual le asigné su valor dependiendo de si el registro existe o no. ¿Listo? Hasta acá todo está muy bien, pero aquí hay algo importante y es esta opción, Catch Errors. Está seleccionada. ¿Qué pasa si yo no la selecciono? Muy sencillo. Voy a deseleccionarla, le voy a dar grabar y ahorita este mismo registro lo voy a intentar ejecutar nuevamente. Le doy a execute y observen
que estoy obteniendo esto. Estoy obteniendo un error, efectivamente, pero acá vamos a tener un problema. Vamos a limpiar esto, vamos a ejecutar el registro nuevamente, obtengo mi error acá, que está bien, pero acá estoy también obteniendo un error. Y este error, como lo que está tratando de hacer es crear un registro y estoy obteniendo una excepción, la excepción es devuelta al web service y esto me puede generar conexiones abiertas en base de datos. Es más, puede que nuestra conexión, como la tenemos en autocommit off, quedó en el limbo. No la cerramos, no hicimos nada. Al igual que en bases de datos relacionales, cuando trato de crear una transacción, esa transacción se revienta, como en este caso, yo tengo que hacerle un rollback para que los datos, para que la conexión siga siendo consistente, o si no, me quedó una conexión ahí en el limbo con una cantidad de transacciones que no están persistiendo. Si voy a hacer esto, voy a abrir una nueva pestaña y voy a cualquiera de estos formularios, pues al que venimos utilizando. Voy a mi conexión JDBC y observen que acá tengo mi conexión con base de datos. Hanu lo que va a intentar hacer es resetear la conexión o ponerla disponible nuevamente para que no hayan errores, pero no hay garantía de ello porque pueden ser demasiadas transacciones y puede quedar una conexión activa eh, a causa de, que no manejamos el error acá. Entonces, de pronto, para ser un poco más claros, nosotros quitamos esta opción y al quitar esta opción ya tenemos un error que nos está retornando el usuario y entonces todo este código que está aquí abajo no se ejecutó. Eso es lo que pasó. ¿Qué faltó por ejecutarse? Pues sencillamente yo hubiera comparado si obtuve un error de esta variable, entonces lo que él debió haber hecho fue hacerle un rollback a la transacción, pero vemos que esto en los logs no está apareciendo. Voy a cerrar esto, no está apareciendo. Voy a cerrar nuevamente acá, voy a darle a ejecutar y observen, no tengo los logs que verifican que efectivamente hice un rollback a la transacción. O sea, este código no se ejecutó. Eso es lo malo. ¿Qué más no se ejecutó? Pues bueno, por supuesto, si no hubiese habido ningún error, él debió haber llegado acá, donde debimos haber hecho commit de la transacción, finalmente cerrar la base de datos y luego retornar esta variable devices.json, que es la que corresponde acá. Entonces ya tenemos un error, pero obviamente ese error nos está generando un caos en la base de datos por la que la transacción nunca se hizo rollback. Esta opción sirve para que cuando ocurra un error en esta acción, este error no se retorne inmediatamente hacia el usuario, sino que el sistema haga manejo de ese error y lo almacene en este JSON para que nosotros podamos hacer algo con él después. Esa es la idea. Entonces, si yo hago esto, voy a limpiar y voy a ejecutar nuevamente, obviamente debo tener el error, y observen que tengo el mismo error todavía, pero cuando voy al output, observen que él intentó hacerle un rollback a la transacción. Y de hecho dice que la transacción efectivamente le hizo rollback. Obtenemos el error porque ese error igual se registra en los logs, pero veo que llegó al rollback de la transacción. Es decir, que él hizo esto y nuestra conexión sigue siendo consistente.
Este es el ejemplo de cómo hacer transacciones en base de datos. Está disponible dentro de todo la rama de ejemplos, pero en este caso, como no tenemos una interfaz de usuario, no lo incluimos acá, sino que tienen que buscarlo en este formulario. Y se llama de esta forma.